Amén. Pues vamos a empezar a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 3 del libro de los Hechos dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que esa hora ellos se reunían a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Inmediatamente, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo les vio andar y alabar a Dios. Qué interesante. Y cierra el 10 diciendo: y les reconocían que era el que que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que tienen los tres requisitos que le estamos hablando de introducción. Lo segundo es la autoridad delegada de parte del Padre al Hijo y en ellos el Espíritu Santo. Quiere decir que hay una clave en el ejercicio del creyente para la manifestación de la autoridad. Ya le expliqué las primeras tres. La segunda, después de esas primeras tres, la segunda parte más importante de esto es que andan conforme a la voluntad que el Padre le da a hacer. O sea, usted anda con la unción del Espíritu Santo, pero usted no es el que dirige la unción la dirige Él. Y usted va a caminar hacia la gente y el Espíritu Santo dice: ora por mi sierva porque voy a sanarla. Le puede dar hasta la enfermedad, y sin que la sierva hable, si está parada a recibir la oración, ahí el Espíritu Santo dice: echo fuera todo cáncer, se sana. Porque está escuchando lo que está diciendo el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? La iglesia va a empezar a moverse en esto. Usted tiene que agarrar esta información, procesarla, porque la iglesia se va a empezar a mover en esta dimensión. Usted tiene que agarrar la información y preparar el andamiaje para recibir esa unción. ¿Me está entendiendo? O sea que cuando usted sienta la unción sobre usted, usted no va a manejar la unción, sino que la unción lo va a manejar a usted. Estamos hablando claro, ¿verdad? Ok. Dice el 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Asidos quiere decir agarrados, y en el original es agarrado de la fe. Se refiere a agarrado de la fe, no es que estaban cogidos de mano ellos, como dicen, pues, eso no es. El original es agarrado, asidos es agarrado de la fe. ¿Estamos aquí? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Dice esto: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Mira cómo Él lo lleva: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se los diese por un homicida. Ok. Aquí, sí, Barrabás fue. Aquí es importante que la iglesia entienda que cuando
no hace las cosas como Dios en su palabra establece, usted está permitiendo pisotear el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque usted está permitiendo que el pecado se enseñoree en lugar de la autoridad se establezca en usted. Entonces, el pueblo quiere autoridad, pero está mirando un programa de televisión inadecuado. El pueblo quiere autoridad, pero está leyendo el horóscopo. El pueblo quiere autoridad, pero no abre la Biblia. El pueblo quiere autoridad, pero no viene a educarse. Entonces, ¿cómo se va a establecer el reino de Dios en tu vida? ¿Estamos aquí? Barrabás era un homicida. Cuando usted atenta contra los principios bíblicos, ¿quién se convierte en el homicida? Nosotros. Cancelado en el nombre de Jesús. Pero aquí yo tengo que llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque si usted no se llena de esto y la autoridad está establecida aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted le está cediendo el lugar que tiene que tomar su autoridad, almáticamente se la está cediendo a las tinieblas. ¿Estamos aquí? No. Pregunta, duda. O sea que cada vez que andamos un paso hacia atrás, en vez de sellarnos en autoridad suprema, caminamos hacia atrás. ¿Lo ven? No lo veo entendiendo bien esto. Sí, pero creo que todo el mundo la agarre. Y entonces la autoridad, Dios te la da, pero tú se la entregas como Adán se la entregó a Satanás. Cuando caminas así. Cuando tú dices, no, me niego a hacer lo que el mundo quiere, es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. Entonces, tú cumples con lo que Dios quiere hacer y esa autoridad se sella en tu vida. Esa autoridad es reino. ¿Lo ven? Pero si por el contrario permites que te arrastre el mundo y las cosas del mundo tomen lugar en tu vida, en lugar de sacar tiempo para leer esto, entonces la autoridad se la cedes a las tinieblas. Y cuando quieres ver señales, milagros, prodigios y portentos, no hay depósito. ¿Me ven? Yo quiero decirte que el Señor me prometió a mí que la iglesia iba a caminar en esa dimensión. Y Él lo quiere, pero el pueblo tiene que agarrarlo. Y se agarra con lo que estoy hablando. Lo único que lo puede impedir es no hacer las cosas bien. Porque Él ya, si lo prometió, y lo digo públicamente, porque yo no las cosas de Él, yo las hablo porque cuando Él me dice, háblalas, las estoy hablando. Lo prometió. Depende de nosotros recibirla. No hay ninguna duda de que Él va a cumplir su palabra. Nos falta a nosotros darle el paso. Y empezamos con los 3 requisitos primero. Vamos a seguir. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vuelve a decir lo mismo en un paralelismo. Nosotros matamos al autor y el consumador de la vida cada vez que actuamos contra la palabra de Él. Cada vez que murmuramos, cada vez que criticamos, cada vez que hablamos del prójimo, cada vez que maldecimos, que eso no debe existir en el creyente. Estamos matando al autor y el consumador de la fe. La duda, la incredulidad, los miedos, las angustias, los tormentos. Cada vez que usted permite esas cosas, usted está matando al autor y al consumador de la fe, que es Cristo Señor Jesús nuestro, que está en usted a través del Espíritu Santo. Cada vez que usted tiene duda de algo que dice la palabra y no lo quiere aceptar porque no le da la gana, usted está matando al autor y al consumador de la fe. ¿Estamos aquí? Bueno, pues vamos a seguir. Todo eso, el intelecto, hay que quitarlo. Porque aquí no cabe la lógica como le expliqué el domingo pasado. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él
ha dado a esta completa sanidad en presencia de todo. Quiere decir que por la fe de quién? La fe en Jesús. ¿De parte de quién? De los que oraron. Y aquel que tenía la necesidad, lo recibió. Porque sin fe es posible agradar a Dios. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Así que hay una sanidad incomparable en el nombre de Jesús. Hay una sanidad divina tremenda ahí. Dice el 17. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y el 19 es importante porque es un llamado. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. O sea que hay varios requisitos aquí. Arrepentidos, convertidos. Y esa palabra de convertir es bien, pero bien importante porque parece sencilla, pero no lo es. Convertido es una metanoia, es un cambio de 180 grados de lo que usted era para hacer ahora lo que Dios dice que usted es. Entonces, eso requiere un cambio completamente. Su intelecto ya no es su intelecto. La inteligencia ya no es su inteligencia, es la sabiduría de Dios. Su corazón no es el corazón de antes, es el corazón de Dios. Es un corazón blando, piadoso, receptivo a la palabra, con poder de transformar su vida. Los oídos no son los oídos que dan la música mundana de antes, ni los chistes feos y colorados, sino unos oídos puros para escuchar la voz de Dios. ¿Ves? Unos oídos puros, limpios. No hay estática. ¿Se acuerdan del domingo de esa predicación? La estática. No hay eso. Una lengua ¿qué? Una lengua limpia, con dominio propio. No hay palabras malas, no hay palabras egohirientes, no hay gestos de cara feo, no hay procesos de irritabilidad para inculpar a otro. Eso no existe. Por eso la conversión no eres tú, sino el Espíritu de Dios en ti. Él nos dice, y así empezó hoy la introducción, que en medio de la tribulación, de la angustia, que no tengas nada, le sonrías. Entonces, ¿por qué no está diciendo eso? Porque no vas a permitir que las emociones carnales dominen tu carácter. Cuando tú te puedes parar por encima de las circunstancias y decir, aunque fulano se esté muriendo, aunque la higuera se esté muriendo, aunque la majada no tenga animales, aunque no tenga salud ni fruto en la vid de mi vida, con todo yo me alegraré en Jehová de los ejércitos, en el Dios de toda salvación. ¿Por qué Él dice eso? Él te dice eso porque Él tiene la capacidad de cambiar el medio ambiente y las circunstancias para llevarte a un estado superior del que estás. Pero si tú no tienes el andamiaje de la fe porque no estás convertido, sino que estás persuadido pero no convertido, no puedes hacer eso. Las circunstancias te moldean y te cambian la cara cada vez que tienes un problema. ¿Estamos aquí? ¿Por qué le digo persuadido y no convertido? Porque el convertido, cuando tú te conviertes y tú tienes un color que es definido completo de un color, tú le puedes echar cloro y como está convertido completo, se puede deteriorar un poquito, pero sigue viéndose el mismo color. Así tiene que ser el carácter del hombre en Cristo. Las circunstancias no lo pueden malear, porque no vive por vista, sino por fe. ¿Estamos aquí? No es que cuando tengo un problema, vuelvo a la vieja criatura y me meto 4 palos otra vez para sentirme bien ante el problema que tengo. No estás convertido. No estás convertido. Estás persuadido, pero no convertido. ¿Me estoy explicando claro? ¿Por qué? Porque el pacto que hiciste es hasta la muerte. Por eso hay que explicarle lo que es un pacto y lo que es un contrato. El persuadido tiene un contrato, pero el convertido tiene ¿un qué? Un pacto. Estamos aquí. Esa es la diferencia.
¿Lo ven? Por eso yo oro, digo, el día que yo me vaya a salir de tu camino, que no viva, porque yo sepa dónde yo voy. Pero si me equivoco, también sepa dónde voy. Y no me quiero equivocar. Pregunta por ahí. Comentario. Cuando permitimos llegar a ese nivel y no dejamos que la incertidumbre nos agobie, de una forma hacemos como una coraza para que tampoco nuestro cuerpo, el físico, los órganos, se enfermen con las dificultades, los temores. Sí. Así como yo lo veo. Porque el enemigo no puede meterte mano. Eso es así. Él trata de decirte, estás enfermo de esto, estás enfermo de lo otro. Para tú le dices, no, yo estoy sano y no le cedes territorio. Y recibiste el milagro, lo recibiste. O sea, que esto es importante que lo entendamos, porque somos de una sola pieza integral. Dice que el santo es limpio, puro y sin mancha. ¿Ves? Y sin santidad nadie verá a Dios. O sea que cuando somos íntegros, somos de una sola pieza, las circunstancias no pueden moldear nuestro carácter. Las circunstancias no pueden decir, ahora yo voy a hacer esto porque lo voy a hacer así, porque me siento mejor asado. No. Lo que dice la palabra es lo que yo voy a hacer y voy a hacerlo por la palabra. Y no me importan las consecuencias, porque si me sale mal, Señor, las consecuencias son tuyas. Y tú harás. Y tú caminas en esa verdad. Pero cuando tú te sales de la palabra, entonces las consecuencias las tienes que responder tú, no él. Porque tú rompiste el pacto. Y cuando se rompe el pacto es muerte. ¿Lo van cogiendo ahí? Si rompe el pacto es muerte. Apréndalo. ¿Tiene la oportunidad de arrepentirse y volver? Claro que sí. Pero es peligroso. Si en ese momento viene el levantamiento de la iglesia, usted se queda. Triste el caso. ¿Lo ven? Pastor, con el permiso. Ajá. Y también cuando estamos en esa autoridad, cuando vamos a los sitios, el ambiente como si está pesado, cambia. En el nombre de Jesús. Eso es cierto. Por eso usted ve que los deambulantes, yo siempre digo, hagan esta oración. Cerquen el área donde ustedes van. Cuando ellos caen a esa área, el grupo que está yendo, están en autoridad y poder. Y las cosas caminan bien. Y ha habido gente allí que los mismos deambulantes le han dado galletazos a la gente que vaya a predicar. Y le han dado golpes. Pero es que no van en la autoridad correcta. Ah, que son unos malcriados. No, es que tú no sabes ejercitar el poder que tienes. ¿Entiendes? Lo ven, ¿verdad? Hay que ir con la autoridad correspondiente y en orden como tiene que ser. Y gracias a Dios, ya hay varios años, ¿verdad, Orlando? Ya. 3 años. Y un montón de gente ahí convertida y recibiendo al Señor. Señales, milagros, prodigios y portentos. ¿Pero por qué? Porque están haciéndose las cosas como dice la palabra. No se sale del orden. Esa es la diferencia. Esto me lo dijo unos pastores que iban allí, que habían tenido problemas, pero después, pues, algo malo están haciendo. No, para que te lo digo, para que tengas cuidado. Nosotros vamos en el orden de Dios. Y aquí es responsable Dios. Y esa es la diferencia. ¿Por cuánto nos quedamos? ¿El 18? 20. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. O sea, le está confirmando lo que los profetas como Isaías, como Amós, Nehemías, le había establecido. Isaías es el que más me gusta. Entonces la profecía del Nuevo Testamento, que es sobre la restauración, que usted sabe que eso está establecido, que es la iglesia que vivimos hoy en día. El 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es para nosotros también. Nosotros somos directamente
descendientes de Abraham, hemos sido injertados. ¿Ok? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vuelve otra vez a lo mismo. Se convierta de su maldad. Tremendo, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Seguimos. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran una secta que existía, como existen hoy en día los testigos de Jehová. Un ejemplo. Resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea que se oponían. Es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Mucho. Aquí de aquí en adelante lo llevan preso ante el Sanedrín. Dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, y ese debería de ser en letra mayúscula, pero tiene letra minúscula, dice, por él, poder de Jesús, ese hombre está sano. Este Jesús, y aquí es importante esto, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y esto es importantísimo. No hay otro nombre. Fíjate cuando dice otro nombre, en el original es ateros. El atero es algo diferente, es una genética diferente en el original. Se refiere que algo que no es de la misma naturaleza. Esa es la definición, que no es de la misma naturaleza. Quiere decir que es alguien diferente a lo que tú has conocido. Ese nombre. Por lo tanto, si usted analiza estos versículos hasta el 12, Pablo inteligentemente, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no Pablo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tiene una defensa doble aquí. Porque usa el conocimiento intelectual de ellos para explicarles lo que hicieron contra Jesús, pero a la misma vez le explica la debilidad de los hechos sustanciales de vida por lo cual mataron a Jesús. Y Jesús, sin embargo, sana a este hombre. O sea que nosotros tenemos que entender el valor que tiene la crucifixión de Jesús. Si nosotros entendemos el valor de la crucifixión de Jesús y vivimos ese valor dentro de nosotros, el vivir ese valor dentro de nosotros hace que vivamos en autoridad del reino de temor de Dios. Hace que tengamos un compromiso con Dios realmente. Porque hemos valorado lo que en sí tenemos. Cuando valoramos eso, no tenemos problema en levantarnos a orar de madrugada. No tenemos problema en interceder los unos por los otros. No tenemos problema en hacer lo que Él nos manda. Ahora mismo el ministerio de deambulantes se ha quedado sin gente. ¿Y por qué? Porque hay falta de compromiso. ¿Y por qué hay falta de compromiso? Porque no valoran lo que Jesús hizo en ellos. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando yo veo estas cosas, yo digo, pues el pueblo
no se está preparando para la bendición que Dios le quiere dar. Dios le quiere dar una bendición suprema, pero si no hay el andamiaje para poner el fundamento de la autoridad del poder de Cristo, para hacer señales, milagros y prodigios y portentos, es porque no hay un compromiso. Y si no hay un compromiso, no hay un corazón que valora lo que hizo Jesús. ¿Me explico aquí? Esa es la realidad, hermano. Y que yo no tengo nada que ver con Orlando, porque él ni se queja, ni Tato, ni los que van, y Damari, nadie se queja de ellos. Todos van trabajando ahí. Pero yo me doy cuenta como pastor, porque yo tengo que rendirle cuenta de lo que está haciendo usted a él. Y me doy cuenta, se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Porque no valoriza lo que Jesús hizo. Y eso es importante, porque al usted no poder visualizar esto, Dios está parado frente a usted, le quiere dar una unción diferente de autoridad y poder para que el reino de Dios y su justicia opere en usted para otras vidas, y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento, no tiene el compromiso, no tiene el deseo, no tiene la búsqueda insaciable de esa verdad, no tiene el anhelo, no tiene el amor. Cuando usted reconoce esto, usted tiene el amor, el anhelo, el deseo, entonces usted va y se mueve. Y Dios dice, espérate, por cuanto te ganaste 50, te voy a dar para que te ganes 1000. Y te ganaste 1000, te voy a dar para 5000. Que fue lo que pasó con ellos. Porque lo mismo que está viviendo la iglesia de los hechos que estamos leyendo es lo mismo que estamos viviendo ahora. Esos tiempos volvieron ahora. Y nosotros, si nos ponemos para nuestro número, que es mi deseo y oro por eso, que desde el más chiquito hasta el más grande, ore y las señales, milagros, prodigios y portentos ocurran. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Que llegue el momento en que yo me quede sentado intercediendo y ustedes oren por los que están aquí y lo que pasó el domingo vuelve y se repita, pero por mano de ustedes, no mía. Gracias, Señor. Porque lo que yo tengo tiene que reproducirse en ustedes. Si no, entonces ¿para qué yo estoy aquí? Porque yo no doy diploma de doctorado. El Señor no lo da. Él lo da. Y te lo da a cada uno individual. En la medida y forma que tú te muevas en lo que Él quiere. Eso es. ¿Entiendes? Y eso es lo que el pueblo tiene que anhelar y querer. Y lo va a tener. Lo va a tener porque yo lo sé que lo va a tener. Ya me lo dijo. Y Él no falla. Usted agárrelo. Agárrelo. Pastor, bien importante que en la medida en que cada uno de nosotros somos libres de demonios, Dios hace la llenura para elevarnos a un nivel más alto de autoridad, que es lo que usted siempre explica. Y yo, ¿verdad? Vivencialmente yo lo he vivido así. En la medida en que yo me dispongo a venir aquí al altar, o sea en mi casa, a puertas cerradas, intercediendo por mí misma, que he sido libertada de demonios por la misericordia de Dios. Para que anhelarlo. Hay que anhelarlo fervientemente. Mira, y esto es importante. Usted no le dé vergüenza pasar aquí al frente y se cae patas arriba. Dios no me ha tumbado en el altar de frente. Porque yo no soy perfecto. El que será perfecto es Dios. El único es Él. Y a mí me da vergüenza. A mí no me da ninguna porque es algo nuevo. Es más, yo quisiera que fuera más frecuente. Y yo me cuido. Y le digo, examíname. Antes de yo venir aquí a las 3 a predicar, a las 3 de la mañana yo estoy allí adorando y examíname. Límpiame. Dime, porque soy un hombre de carne y de hueso, ¿entiendes? Y por aquí corren mentes y pensamientos. Y como traicionan tanto a uno, no les duele. Y tiene que entregar eso. Pues, lo voy y lo entrego todos los días, no un día, todos los días. Y voy y lo entrego. Y usted tiene que hacerlo igual. Diario. Diario. Y a veces más de un veces al día. Porque uno se entera de las cosas y a veces le muestra a uno. Y él me muestra a mí con suave algunas cosas, otras veces me las muestra fuerte. Las tengo que procesar como él me las dé. Ya a este nivel es más fuerte. Y yo me humillo delante de él. Amén. Y usted tiene que hacer lo mismo. Si no lo hacemos, él no puede poner depósito de autoridad y de poder. Y usted reprende a los demonios, no pasa nada. El demonio se ríe, se queda ahí. Y usted ora por un milagro, no pasa nada. Y usted clama por la unción y no baja. Pues si no está limpio, ¿me hago entender? La iglesia tiene que subir de nivel y Dios lo quiere y lo va a hacer. Pastor, con el permiso. El detonante es siempre cuando fallemos en algo, recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y ahí entramos en tiempo otra vez.
No, y darse cuenta que usted fue comprado a un precio muy alto, yo lo digo mucho. Se compró usted y yo fuimos comprados a un precio muy alto. Tan alto es que tú y yo no lo podemos pagar. Si usted se pone en esa textura real, en tiempo real, usted se da cuenta que usted ni yo podemos pagar lo que hemos recibido. Y si usted tiene algo que no lo puede comprar y se lo dieron de gratis por su misericordia, usted lo va a atesorar. Usted lo va a atesorar, lo va a guardar, lo va a defender con temor y temblor, como dice Pedro. Porque es su salvación. No es negociable. Pero si usted no lo toma en cuenta, no tiene compromiso, no demuestra el amor, pues se queda estancado en lo mismo y pueden pasar 20 años y se queda en el mismo sitio. ¿Me hago explicar? Tiene que haber ese ferviente amor de una búsqueda insaciable para que un fuego de Dios sea interminable en usted. Que el fuego de Dios lo consuma en el amor del Padre. Cuando usted permite que ese fuego lo consuma en el amor del Padre, el fuego se mantiene vivo en usted. Y eso es lo que va a usted a traer cuando ora. Y las cosas van a ocurrir. Porque Dios respalda su palabra. Y Dios anhela hacerlo. Pero nosotros tenemos también que anhelarlo. Porque cuando uno ama, no ama un solo lado y el otro no ama. Tiene que amar los dos iguales. Y yo te voy a decir algo. Tú le das un poquito de amor hacia el Señor y Él te da así. Tú le das así y Él te da así. Y así, y eso es interminable. Eso es tan grande y que no tiene medida. Y cuando usted se mete en esa dimensión, mira, una vez me dijo, tú sabes que yo amo tanto, tanto y te amo tanto y te amo tanto y te amo tanto, que yo te puedo decir cuántos cabellos se te cayeron hoy. Y te los puedo reponer al doble. Y yo, pero es que tengo bastante. Pero mira lo que él me quiere decir. O sea, lo que yo te puedo dar, nadie te lo puede dar. ¿Te das cuenta de lo que él me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo eso? Para que yo aprenda que lo que él me da es insuperable a lo que yo puedo esperar querer tener. Siempre. Y así va a hacerlo con usted cuando entre en esa relación de intimidad con él. No es importante el pelo. Eso me lo puso como un ejemplo para que yo aprendiera que algo que yo no puedo hacer, él me lo puede dar al doble. ¿Me da cuenta? Y eso es así, eso es una realidad que tenemos que vivir y anhelarla. Y la vamos a obtener sin duda. ¿Por dónde nos quedamos? Ok. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, quiere decir que eran analfabetos, y del vulgo, o sea, común y corriente, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? Es difícil esto. Y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándonos, les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aguanta que usted y yo estamos viviendo esa época. No quieren que hablen de Jesús, no quieren que hablen de Dios en ningún sitio, ¿verdad? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún otro modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Quiere decir que era un hombre, el señalamiento de más de 40 años, que asumía total responsabilidad para sostener el hecho sustantivo de su sanidad.
O sea, no era un niño que podían acusar a los padres, sino asumía total responsabilidad y estaba con ellos allí presente. ¿Cuántas personas reciben milagros y no están aquí? Testimonios no hay. En esta iglesia pequeña, yo he visto más milagros que en la iglesia que pastorea de 3.000 miembros. Aquí. Y no están aquí. Más de 500 personas han recibido sanidad aquí. Y no están aquí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque no han reconocido lo que Dios le ha dado. No lo han valorado. No lo valoran. Y es mucho decir eso. Es mucho decir eso. ¿Por qué es mucho decir? Porque esas personas, al no valorar lo que Dios le ha hecho, están perdiendo la salvación, están fuera de lo que hablamos ahorita, del pacto. Cuando tú no valoras lo que Dios te dio, has roto el pacto y eso significa muerte. ¿Estamos aquí? Seguimos. ¿Por dónde íbamos? 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Santo Jesús, Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, y esto es una señal poderosa. Yo estaba en Panamá, y eso allí es enorme, y en la primera predicación le tuve que hablar de Esther. Y cuando terminé, yo sentí que el apóstol que estaba detrás de mí como que no estaba muy de acuerdo con la palabra, pero se la estaba chupando. Cuando de momento le digo, así ha dicho el Señor, ¡pum! Aquello tembló, así. Y él se levanta y dijo, wow, eso es confirmación de que la palabra es cierta. Y yo le digo aquí, yo no vine a jugar, yo vine en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Porque Dios confirma tu palabra y eso va a pasar con ustedes también. Dios va a confirmar la palabra que usted va a llevar. Dios va a respaldar la palabra que usted va a dar. Y la gente la va a tener que recibir porque Él se va a glorificar en este último tiempo. Es lo que Él quiere hacer para estos tiempos. Y lo va a hacer. Usted tiene que prepararse para hacerlo. En esta recta final, la gente, escuche bien, se va a convertir por las señales, los milagros, los prodigios y los portentos. Usted va a dar la palabra, usted va a orar y las sanidades van a correr y la gente va a venir por las sanidades, porque la gente siempre viene por los panes, pero después van a recibir la verdad. Y eso va a ser así. Entonces, tenemos que prepararnos porque eso que está pasando aquí es lo que va a pasar con nosotros, porque estamos en ese tiempo de cosecha. Amén. Amén. 32. Dice, y la multitud de los que habían, baja un poquito el volumen, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese que esto es importante, porque usted puede decir, son cosas materiales. No, es que ellos todos estaban unánimemente juntos, y no poseían nada que no tuviera uno al otro, porque lo que te falta a ti lo tengo yo y te lo doy yo. Usted va a decir, no, pero es que vendían las propiedades. No, si la intención de entender esto es que no había nada que impidiera la coidonía y el amor entre los hermanos para ayudarse mutuamente. No hay eso.
Y eso produce unidad en el pueblo, y un pueblo unido jamás será derrotado. ¿Usted quiere saber por qué Satanás es derrotado? Escuche bien esto. ¿Por qué Satanás fue derrotado y será derrotado siempre? Escuche bien, porque su reino está dividido. Su reino está dividido. Y él trata de ponerle esa división en el pueblo de Dios. Pero usted no se lo va a permitir, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido, porque Satanás es odio, pero Dios es amor. Y el que une es el amor de Cristo. Entonces, cada vez que dentro del pueblo de Dios usted ve una división, sepa usted, escuche bien, que el que está operando es Satanás para dividir. Y el que permite ese odio, esa separación, está siendo usado por las tinieblas. ¿Estamos claros aquí? Entonces, sabiendo eso, es que usted va a vencer la obra de maldad para mantenerse en autoridad y poder y hacer lo que Dios le quiere que usted haga. Vamos al 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Fíjate, esto es importante. Gracia es favor de Dios en todo lo que hacían. Estamos en una época donde nosotros necesitamos la gracia de Dios para vencer la persecución que hay contra la iglesia. Dios puede hacer y hace que gente que no es de Dios funcionen a favor tuyo. ¿No entiendes? Dios lo hace porque Él pone la gracia sobre nuestras vidas para que andemos en ese favor de Él. Él es todopoderoso. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que en el momento que estamos viviendo hay una plenitud sobrenatural que va a aumentar según aumenta el proceso de oración en nosotros. Mientras más oremos, más nos unificamos y mayor gracia hay en nosotros para enfrentar las situaciones. ¿Lo ven? No puede haber gracia en favor de nosotros si no estamos unidos en oración. Si tenemos un tira y jala, como dice Yesenia, no puede haber gracia. ¿Por qué? Porque el enemigo está metido en el pensamiento de que está en el tira y jala. En la pureza y la integridad que tiene que estar Dios, no puede estar. Entonces no tiene autoridad, no tiene gracia. Porque el poder de Dios no está a su favor. ¿Lo ven? Esto es muy importante, pero demasiado importante. Entonces, usted ve que cuando lo amedrantan a Pedro y Juan, Pedro adquiere con el regaño y con la retrimienda y con todo el miedo que le quisieron meter la gente del Sanedrín, hay intrepidez. Entonces, hay mayor valentía para hablar las palabras del reino. O sea, me dijiste que yo me calle, pero ahora voy a hablar más. Porque es preciso que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. ¿Se llena de qué? De valentía. ¿Por qué se llena de valentía? Porque siente el respaldo de Dios, porque la gracia de Dios estaba con ellos. Pero para eso, usted tiene que tener la fe en el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando usted tiene la situación, dice, no, pero espérate, es que yo he creído en un Cristo vivo. Y Él me dice que cuando tenga que decir algo, Él va a hablar por mí. Y yo voy a hacer lo que Él me dijo que tengo que hacer. Y usted camina en esa verdad, y a consecuencia de esa verdad, usted va a ser intrépido. No, que me dijeron que me calle. No, pero yo voy a hablar contigo, pero hablo aquí. Y te digo el Evangelio. Y usted va a funcionar en esa dimensión sin miedo. Y Dios la va a guardar. Y Dios le va a dar la gracia para que usted salga bien en lo que está haciendo. Pero de otra parte importante, le da un denuedo, un deseo, un poder, una potencia. Denuedo es un dunamis. Es un power para usted hacer lo que tiene que hacer. Cuando usted va al original, pues usted habla de un oleaje fuerte que se mueve y se lleva todo. Así mismo, se lleva el miedo y se lleva los demonios, se lleva todo lo que tiene que llevarse, porque usted va como un dunamis, con un denuedo, a hacer lo que tiene que hacer todos los días. Hablar del Evangelio. Eso va a hacer que usted se selle cada vez más autoridad, porque usted va a hablar no por su propia cuenta, sino lo que Él dice que va a hablar, y cómo lo va a hablar, y dónde lo va a hablar. Y cuando se tiene que callar, se calla, y cuando tiene que hablar, habla. Y eso va a hacer
que usted sea intrépido y que la autoridad se selle más en usted, la fe crezca más y más señales, milagros, prodigios y portentos más grandes usted seguirá haciendo. ¿Lo ven? Porque él le da así, pero lo probó aquí, llegó aquí, sí, ahora te voy a dar así, y llegaste ahí y lo hiciste, pues te voy a dar más. Y llega el momento que usted anda en el Espíritu, corrido, orando y viendo los señales, milagros, prodigios y portentos. Eso es para esta época. Eso no es para el año que viene. Eso es para este año. 5777. Año del jubileo. Año donde la bendición viene a su vida. ¿Lo ven? Hablamos el domingo de eso. Y es doble porción. Y hay que agarrarla. Y este es el año de eso. Empezó en octubre 1. 34. Gracias, que esto está chiquitito aquí. Fíjense. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían precios de lo vendido. Quiere decir que entre nosotros nos tenemos que ayudar. Y si sabemos que el hermano tiene un problema aquí, vamos allí y le ayudamos. Y el otro tiene un problema acá, vamos allí y le ayudamos. Eso es importante porque eso le da estructura de unidad al pueblo, le da autoridad y le da poder. ¿Por qué? Porque lo que nos unifica y nos mantenemos unidos es el amor del Padre. ¿Entiendes? Y no hablamos los unos de los otros, ni tampoco tenemos compañía que nos pueda desunir. Porque hay gente que se reúne con gente que lo que hace es desunirse. No, eso no lo permitamos. Porque en la desunión, escuche bien, Dios no está. Dios está en la unión. Dios está en el amor. Cada vez que alguien le proponga cosas deshonestas, no lo haga. Porque eso desune al pueblo de Dios. Y el perjudicado es el que se desune, porque rompe el pacto. Y romper el pacto es muerte. ¿Lo ven? Vamos para allá. 35. Voy a tener que poner alguien que me lea aquí. Espérate, 35. Aquí. Y lo ponían, ¿verdad? Sí, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de sobrenombre, hijo de la consolación, levita natural de Chipre. Como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien. El capítulo 5 es interesantísimo. Mire cómo quiero desmenuzarlo en estos minutitos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hello. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? O sea, le está robando a Dios. Reteniéndola, no se te había dado a ti. Y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Fíjate que es interesante el ver y saber cómo Satanás puede engañar la mente de los creyentes. Lo engaña. ¿Por qué lo engaña?
porque permiten la contaminación externa. Esta gente vendieron la heredad y le dijeron, pero tú eres tonto, ¿cómo tú vas a dar ese dinero? Quédate con algo para que te sobre algo. Ay, sí, ellos no lo van a saber, ¿verdad? Y se quedaron con el dinero. Pero entonces, no hubiera sido ningún problema. Dice, mira, yo lo vendí en 10,000 y me quedé con 4,000 pesos aquí y estoy dando 6,000. No hay ningún problema, Dios no tiene ningún problema con eso. El engaño es lo que le molesta a Dios. El engaño. Ese engaño es lo que le trajo la maldición. Si yo te digo, la palabra dice esto, y te estoy diciendo, si violas el pacto es muerte. Ay, pastor, no vas a saber lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer como quiera. Y te vas. Puede que yo no lo sepa, pero Dios lo está mirando. Y si Él le place decirme, me lo dice, y si no, no me lo diga. Es como Él quiera. Yo manejo esto como Él diga. Y hago lo que Él me dice. Pero la muerte es para ti. La muerte es para ti, que violaste el pacto. Si Dios le dice, no hagas esto, porque mi palabra dice esto, pero es que a mí me da pena, es que hay bendito. Y yo siempre le he dicho a usted, el pena y el bendito no está Dios. Y usted sigue con la misma bobería y cae en el pecado, ¿quién es el perjudicado? Es tú mismo, que te dejas llevar al pecado. No soy yo no me voy a perjudicar, porque la obra es del Redentor. Dios sabe lo que va a hacer. Y Dios juzgará vivos y muertos. Pero sepa usted que se expuso a la muerte. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Y es importante que usted entienda esto. Porque no se puede violentar la palabra. Porque se rompe el pacto. Y cuando rompe el pacto, usted tiene muerte espiritual. Y muerte espiritual es que usted va a tener una vida llena de demonios. Y las cosas no le van a salir bien. Y no prosperan en ningún ámbito de su vida. ¿Y por qué no puede prosperar? Porque viola el pacto. Y cuando usted viola el pacto, usted está pisoteando la sangre del cordero inmolado que pagó el precio de su pecado. Y al usted pisotear la sangre del que pagó el precio de su pecado, los demonios dicen, pues yo soy dueño tuyo, vente papito, que tu alma es mía. Y empieza usted a sufrir desgaste, malos humores, irritaciones, no puede dormir de noche, no tiene prosperidad económica, lucha contra la corriente y siempre está atrás. ¿Y por qué? Porque Dios no le puede prosperar. Porque usted viola el pacto. ¿Vamos a entender? Y eso no debe pasar en la iglesia no testamentaria, porque la iglesia está llamada a ser un depósito de autoridad y de poder contra toda obra de maldad, no alguna, contra toda. Si usted se examina y dice, yo tengo autoridad para reprender demonios, yo tengo autoridad para que surjan los señales, milagros y prodigios. Si no la tiene, algo está pasando. Y tenemos que examinarnos, todos nosotros, porque esto es para todos igual. Y como le digo a ustedes, esto no depende de tener un doctorado en teología, un bachillerato, eso no se trata de eso, se trata de un corazón limpio, de pureza, de integridad. Y es bueno que estudien, y yo lo estimulo que estudien, porque a mí me gusta eso, pero nunca ponga los estudios por encima de Jesús. Ni se crea que porque tenga un diploma de doctorado con ribetes de oro va a ser más grande que el maestro. El estudiante nunca es más grande que el maestro. Y todos somos estudiantes hasta que lleguemos allá. Y allá seguiremos siendo. O sea que es importante que usted entienda estos principios básicos para que el fundamento del libro de los hechos de autoridad y de poder venga sobre su vida. Y usted pueda ejercitarlo como tiene que ser. Preguntas y dudas de esto hasta ahora. Pastor, tengo que decirle algo porque el Espíritu me tiene loco diciendo que Amén. lo diga. Esto es una experiencia en un banco en Plaza Carolina que nosotros hicimos el proyecto, que lo remodelaron, y te había que pasar una tubería y unos ductos, rapidito, ¿verdad? Digo esto con mucho respeto, y había que pasar unos conductos y una tubería. Y la gente del segundo piso, de ninguna forma, hicieron reuniones con la gente de administración del mall, y ellos dijeron, nosotros pagamos, esta renta de nosotros aquí, nosotros pagamos, yo no voy a permitir eso por aquí. Y yo entro al proyecto y veo la conversación. Y yo le digo, yo estaba involucrado en eso, y yo le digo, olvídate, esto se va a resolver ahora mismo. Ato y reprendo toda obra de maldad, y toda, no me acuerdo exactamente las palabras del día, pero reprendí el nombre y lo eché fuera. Y le dije, vamos para allá arriba. Y cuando llegamos allá, subimos arriba, y dijimos a la persona, mira, queremos hablar con la gerente. Y él fue a la gerente y le dijeron, mira, que hagan el trabajo y que avancen y dejen todo limpio. Después que llevamos meses peleando con eso. Así que la gloria y la honra para el Señor. Ahí está. Eso es autoridad del reino. Es una muestra de autoridad. La muestra de autoridad
¿Por qué? Porque un hijo de Dios está en un negocio, el que está metido en el negocio es Dios. Cuando un hijo de Dios no le pagan, al que le deben es a Dios. Cuando usted está metido con Dios, Dios es responsable de todo lo suyo y de toda bendición y don perfecto viene a su vida porque Dios pelea la batalla por usted. Y eso es así para todos nosotros. Lo que pasa es que el desconocimiento no permite que recibamos la bendición. ¿Por qué? Porque tratamos de ayudar las cosas de otra manera. Y a veces entonces lo que hacemos es que atrasamos el poder de Dios en nuestra vida. Si nosotros dejamos que Dios haga las cosas y que nos ordene conforme Él quiere, nosotros caminamos hacia esa verdad, contactamos a la gente que hay que contactar, Dios trabaja con eso. ¿Me hago explicar? Y es importante que seamos de esa manera, porque de esa manera no atrasamos el proceder del reino de Dios en nuestra vida. Si lo hacemos de otra manera, Él se cruza de brazos y cuando termine, entonces yo voy contigo. Es como el caculo que le da 20,000 cantazos a la bombilla. Hasta que aprende y dice, la bombilla es dura, no voy más contra ella. Se queda quieto y deja que Dios trabaje. El ser humano tiene que aprender eso. Tiene que vivir pegado de la mano del Creador. La palabra de Dios dice que Él nos guarda en el hueco de su mano. Y si nosotros dejamos que Él nos guarde en el hueco de su mano, es porque Él nos va a llevar con su diestra donde quiera que tengamos que caminar. Él va a dar la gracia, Él va a dar el denuedo para hacer las cosas. Y cuando nosotros caminamos en esa verdad, siempre, siempre, siempre salimos bien. Porque no es en nuestra manera, no es en nuestra autoridad, en nuestra fuerza, es en su poder, en su autoridad y en su fuerza. Eso es importante que lo entendamos. Cuando andamos en sumisión y en humildad a lo que Él quiere hacer, nuestra bendición viene por obligación. Amén. Pues vamos a orar. No hay dudas ni preguntas de este material, está bien clarito, ¿verdad? ¿Hay una dudita? Ok. Hechos 4:11 dice cabeza del ángulo. Me gustaría... La cabeza del ángulo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es importante, yo lo había explicado anteriormente, pero bueno repasarlo. Muy bien. La cabeza del ángulo, usted es patriarca de familia. Usted es patriarca de familia en autoridad y poder en su casa, en tanto en cuanto usted se mantenga conectado a la cabeza del ángulo que es Cristo. Para que su esposa lo respete, sus hijos lo respeten, usted tiene que ser cabeza del ángulo Cristo en su vida. Porque es sobre toda roca firme de autoridad y de poder, de bienaventuranza y de sustento para el mundo entero, Cristo. Cuando usted lo pone a él en primer lugar y usted actúa bajo ese poder, usted trata bien su esposa, usted trata bien sus hijos, pero sobre todo lo más importante va a ocurrir. Usted va a aprender a amar. Oigan, los espero en los matrimonios. Eso va a estar a fuego. Vengan. Este sábado, no se olviden, y hay almuerzo para ustedes gratis. Y el que tiene niños, vamos a estar cuidándolo allá arriba. Ya Noelia me va a ayudar con los muchachitos, va a ver películas y se le va a hacer 2 o 3 cositas. Así que no deje de venir porque no tiene quien le cuide a los niños. Agarre esa bendición. No venga que si el trabajo se le dijo con mucha antelación para que todos vinieran. Yo doy las cosas y usted agarra, si usted cree que le conviene, agárrala porque sé que le va a convenir. Escuche esto bien, la cabeza del ángulo. Que es una de las partes que se va a tocar. La cabeza del ángulo es Cristo. Cuando nosotros aprendemos a amar a Cristo, tanto el hombre como la mujer, entonces y únicamente entonces es que aprendemos a amar a nuestros semejantes. Nosotros no aprendemos a amar hasta que no aprendemos a amar a Cristo. Porque el amor que opera que no está Cristo es totalmente carnal. Y el amor carnal no es amor. Es un deseo. Y hay que reconocer que es amor y que es deseo carnal. Deseo tienen los animales. El hombre aprende a amar. Y la mujer también. Díganle esto a otros matrimonios y que por favor vengan. Hemos hecho esto con mucho amor para que usted lo pueda disfrutar. Lo hemos hecho concienzudamente como el Espíritu quiere. Y yo voy a estar con ustedes aquí. Hay unos pastores invitados que tienen casi 40 años de matrimonio, que van a estar llevándoles los temas. Yo les voy a traer también un tema corto, pero sustantivo también. Y voy a estar aquí orando por esos matrimonios. El pastor y yo vamos a estar orando por los matrimonios. Ya estamos orando, claro, pero
será vivencial el sábado. Esto es importante, mire, escúcheme bien, para que usted vea la importancia de hacer esto. En la época que estamos viviendo, los engendros demoníacos para dañar los matrimonios los está atacando día, noche y mañana. Si nosotros no nos unificamos y no nos cimentamos en que la palabra de Dios sea nuestro centro en los matrimonios, escuche bien, sin duda el enemigo lo va a destruir, sin duda. Pero no solamente vamos a estar orando por esa unión, sino vamos a estar orando porque sus finanzas sean levantadas. Y en la medida que prospere su alma, prospere en todo su camino. Si usted llega aquí, yo le aseguro a usted que su matrimonio va a cambiar favorablemente y también sus finanzas. Porque una de las cosas que destruyen los matrimonios son las finanzas. Voy a abrir esto más. Aquellos que están próximos a casarse, vengan. Porque vamos a orar por ustedes para que usted pueda consumar, llegar al matrimonio correctamente. Porque el tema es tan abierto y a la misma vez tan preciso que se van a tocar ámbitos de necesidad primaria y ámbitos de necesidad secundaria y ámbitos de necesidad terciaria. Lo estoy abriendo porque quiero coger la máxima cantidad de gente posible que se van a casar y que ya están casados. Es importante, ustedes posiblemente no lo ven lo que yo estoy viendo y no puedo pedir que lo vean, pero les pido sí de favor que me hagan caso para su bendición. Si usted no lo ve, cree en mí, porque le está creyendo a Dios. Dios no falla. Dios va a hablarle a las vidas, le va a decir la prevención, le va a decir la corrección y le va a dar la receta de sanidad. Y es gratis. Es gratis. Y hay almuerzo. Bueno. ¿Y pampita va a haber? Que sea el último que se haga. No. Almuerzo. Vamos a ver. Vamos a ponernos en pie para orar y adorar. Aquellos que están por internet, tuvo usted sintonizado a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Que Dios le bendiga. Y oramos.